por la bendición de estar juntos. El día de hoy vamos a continuar con una secuencia de enseñanzas, porque la vez pasada, ¿de qué hablamos, Mechita? ¿Se acuerdan? Brenda. ¿Cómo? De autoridad. Di conmigo, autoridad. ¿De qué creen que vamos a hablar hoy? ¿De qué creen? ¿Ya está el título ahí? ¿No? Pónganmelo, por favor. El día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante. Ni siquiera hay que poner o inventarnos un nombre, ¿verdad? Porque cuando uno estudia un seminario te dicen, busca un nombre pegajoso que te enfoque, que no te haga divagar, que si ya te fuiste lejos regreses al recordar solo el título y que a los hermanos se les quede. Miren, esto es tan importante lo que estamos enseñando que no necesita que nos inventemos un título rebuscado. El título de la prédica pasada fue autoridad, porque había que entender autoridad. Y este título es meramente obediencia. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender obediencia. ¿Cuántos lo necesitan? Díganme, alzando su mano. Todos, ¿verdad? Necesitamos aprender obediencia. Y el día de hoy va a ser de una forma tan hermosa que el Señor nos va a permitir comprenderlo, que espero que te vayas de esta reunión lleno en tu corazón, sabiendo el privilegio que hay en obedecer al Señor. Amén. Antes de iniciar, pues vamos a pedirle al Señor que nos hable y vamos a disponer nuestro corazón para escuchar su voz. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar. Señor, el día de hoy queremos pedirte que nos hables. Señor, estamos reunidos buscando tu voluntad, buscando que nos renueves y que nos transformes de tal manera, Señor, que se pueda ver en nosotros un fruto espiritual y se pueda ver en nosotros la obra de tu Hijo Jesús, la imagen y la semejanza de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, y más en este tema tan importante que es la obediencia. Ponemos este tiempo en tus manos y pedimos que nos des oídos para oír. Ayúdanos, danos tu favor, concédenos tu gracia y que tu Espíritu Santo hable a través de tu siervo. Aquí estoy, en tus manos me pongo, Señor, para que seas tú y no yo. Te lo pedimos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar esta enseñanza y vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 10. Quiero que nos enfoquemos en este versículo solo como introducción. Dice así el versículo 4. Vamos a leer desde el 3. Dice, ¿ya están ahí? Sí, 2 Corintios 10, 3 en adelante. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso se refiere Pablo a la carrera cristiana. Aunque estamos en un cuerpo físico y en esta tierra, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos no es carnal, ¿verdad? Verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué interesante que Pablo está asimilando la vida cristiana con la milicia. Y si tú has visto películas o has pasado al menos por afuera de alguna instalación militar, ¿qué nos provoca ver a un soldado? Francamente, a mí no me provoca lo mismo que ver a un policía, aunque ambas son autoridades. ¿Qué se siente con un militar? Más respeto, ¿ah? Se siente así como un temorcito de, ay, ¿qué andarán haciendo? ¿Ah? Ay, ¿a quién andarán buscando? ¿No andará el Chapo por aquí, va? Impone.
Y entonces Pablo está llamando nuestra atención porque la milicia o todo lo que tiene que ver con lo militar siempre ha impuesto respeto. Es algo que no es fácil ser parte del ejército. Porque además te piden ciertos requisitos que no cualquiera cumple y te piden cierto nivel de renuncia incluso a tu propia vida por la fidelidad, la lealtad, la devoción que debes tener por tu nación. Si bien un policía sabe que se expone a peligros allá afuera, el militar sabe que va a dar su vida por la nación. No que el policía no la pueda dar, claro que la va a dar, pero si en algún momento pasa una situación difícil, ¿verdad? Pero no está, creo, tan mentalizado ni tan consciente y su preparación probablemente no se enfatiza tanto el que cada día que sale literalmente puede perder la vida, a diferencia de un militar, y más si se va a pelear, ¿verdad? Si se está en una guerra o en batalla. Y entonces Pablo utiliza esa imagen para ayudarnos a entender e introducirnos a este pasaje que dice, vivimos la vida cristiana, pero no en la carne. La vivimos como si fuéramos militares, de manera que las herramientas, las armas, los recursos que tenemos no son ordinarios, no son carnales tampoco. En otras palabras, Pablo está diciendo, no podemos vivir la vida cristiana con esfuerzo humano, porque no son compatibles. La humanidad caída con una naturaleza perversa, de hecho, dice la Biblia, muertos en delitos y pecados, ¿cómo va a ser compatible con la nueva vida cristiana que tenemos en Cristo, la cual no es carnal, es espiritual? Entonces, no podemos aspirar a una vida espiritual y no podemos esperar cumplir todas las demandas de una vida espiritual con recursos carnales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice que las armas que tenemos a nuestra disposición, que ¿quién nos las ha dado? Dios, son poderosas en Él para destrucción de fortalezas. Lo cual nos lleva a preguntar, entonces, ¿qué son las fortalezas? Y después, lo decíamos hace 8 días, en el verso 5, Pablo va a describir cuáles son las fortalezas. Dice, derribando, número 1, argumentos. Esa es la primera fortaleza que se levanta en nuestra vida. Y número 2, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí está esa palabra que vamos a estudiar el día de hoy. Pero después el verso 6, que es donde me quiero enfocar, dice, y estando como prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Híjole, esto es tremendo, amado. Escúchame. Sé que en otras ocasiones hemos dado la enseñanza de la obediencia. Y hay 3 características que tú ya te las debes de saber, seguramente, que tienen que ver con la obediencia. Hay 3 características que si no están presentes en la obediencia, no es obediencia. En otras palabras, para tener una obediencia perfecta, como la que habla Pablo, tienen que estar estas 3 características. ¿Cuál es la primera? La obediencia debe ser inmediata. Número 2, la obediencia debe ser completa. Gracias. Ya se les olvidó. Qué bueno que estoy hablando de esto. Y por último, la obediencia debe ser con buena actitud. ¿Nos ayudas con la presentación, Orlando, por favor? Ya me salté y ahí están. Por cierto, ahí, regrésale. ¿Cuántos
Cuando llegan a Cristo tienen esa carita. ¿Quién se las cree? ¿Quién nos las cree? Ah, así es un creyente recién nacido. Así se ve. Hasta los ojillos, ¿verdad? Así como, nomás descuídate tantito y vas a ver las travesuras que hago. Gracias. Entonces vamos a recapitular. ¿Cuáles son las características de la obediencia? Inmediata, completa y con buena actitud. Estas tres características resumirían lo que es una obediencia perfecta, que no falta ningún ingrediente. Hermanos, en el esquema básico de la obediencia se presentan estos tres elementos, pero escúchame, ahora lo veremos de una manera más amplia y profunda. No nos vamos a quedar solo con esto. Vamos a ir al fondo del asunto de cada una de estas tres características. Podemos decir que esto es nivel 1 de obediencia. Esto es maternal. ¿Sale? Estas tres características es aprender la obediencia nivel maternal 1. ¿Sale? Grábatelas ahí. Inmediata, completa, de buena actitud. ¿Ah? Y algunos papás hasta ahí traemos el bosquejito por si alguna vez se nos olvida. Ay, este chamaco, a ver, ¿qué le faltó? Sí, sí lo hizo luego, pero le faltó esto. Iba de malas. A ver, ven para acá. Lo hiciste inmediato, gracias a Dios, mijo, pero es completo, mira, acaba lo que hiciste. No me hagas ojos de huevo. Y ya, eso es maternal, ni kindergarten, es maternal. Obediencia a nivel maternal, ¿sale? Así es de que vamos a comenzar a desglosar, pero ¿qué crees? Lo vamos a hacer, ayúdame, de la siguiente forma. Número 1, ¿con qué? O sea, las voy a invertir, las vamos a voltear. Vamos a empezar con la buena actitud primero. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que resulta que obedecer con buena actitud es un acto de amor. Es un acto de amor. Y hoy lo vamos a entender. Número 2, la obediencia debe ser completa. Y cuando yo logro entender y capturar la esencia de lo que es obedecer de manera completa, me voy a dar cuenta, hermano, que es un acto de fe. Eso es la obediencia completa, un acto de fe. Y por último, la obediencia inmediata, si yo la logro comprender en plenitud, me voy a dar cuenta que es un acto de confianza. De manera que la obediencia perfecta, cuando entendemos que la obediencia que Dios nos pide debe ser perfecta, es cuando entendemos plenamente que la obediencia es un acto de amor, es un acto de fe y es un acto de confianza. Lo estamos enfocando en nosotros como hijos primero, hacia nuestro Padre Celestial. Somos sus hijos que vamos a aprender a obedecerle a nuestro Padre. Y esto obviamente lo puedes llevar después a casa y replicarlo en tu contexto familiar. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Ven? Vamos a empezar entonces, vamos al grano. Número 1, vamos a ir recapitulando nuevamente y empezamos con el número 1, con buena actitud. Hermanos, con buena actitud, si es un acto de amor, tiene que estar involucrado el corazón. Significa hacerlo de corazón. ¿Por qué? Porque es para el Señor. Me encantó cómo hace ratito Estefanía le podía decir a su hija Lucy, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Porque esa es la esencia de la buena actitud. Si yo no sé a quién estoy obedeciendo, no puedo mostrar una actitud hacia esa persona, porque la obediencia, para que resulte, tiene que haber alguien que está dando una orden. ¿Estás de acuerdo? Y tiene que haber alguien que obedece esa orden. Hay dos personas ahí, en un vínculo, hay una relación. Tanto el que da una orden como que el que obedece deben adoptar ciertas actitudes. Pero yo te pregunto, ¿será que Dios falle en su actitud cuando nos pide obediencia?
No, entonces el problema no está de parte de Dios. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. Porque generalmente no vemos la obediencia como un acto de amor. ¿Por qué debe ser un acto de amor? Amados, Pablo lo dijo con una frase muy clara: deudores somos. Le debo todo a Él. Si Él dio su vida por mí, Él dio la vida de su Hijo para rescatar la mía en la cruz del Calvario. Y como aprendíamos hoy en la escuela dominical, ¿verdad? Me predestinó, me eligió, me redimió, me regeneró, me justificó, me santificó, me va a glorificar. Toda su obra completa de salvación. Entiendo que la obediencia debe ser una respuesta a su amor. Pero ¿cómo es esa respuesta? Ya sé que me amaste, Señor. Está bien. Ya no voy a contestar feo. Y a Él le contestamos feo, ¿verdad? A veces. Hermanos, obedecer con buena actitud en cualquier acto, ¿verdad? En cualquier acto y en cualquier contexto donde se requiera obediencia. Obedecer con buena actitud honra, aprendíamos, ¿a quién? A la autoridad delegada, pero también honra a la autoridad absoluta, que es Dios. Por eso, esto no es algo técnico nada más. No es algo ahí que debemos palomear. A ver, voy a lograr que mi hijo obedezca de buena gana. A ver, mi hijo, de buena gana, mi amor. Ay, mamá, es que hasta que me digas así bonito me cae mal, ¿verdad? Porque hay unos así. Pues sí, mi amor, pero mira, yo he aprendido, yo he crecido, yo he dado fruto en el Señor y por eso te exhorto. Generalmente no le hablamos así a nuestros hijos. Pero si fuera el caso, no es nada más palomear en la lista, buena actitud, listo, ya mi hijo me obedece de buenas. Porque no sé si sabes, pero la buena actitud se puede fingir. ¿Sí sabían? ¿O no? Sí se puede fingir. A ver, los jóvenes, Mateo, Lucy, ¿ah? ¿Se puede fingir la buena actitud? Sí, por supuesto que se puede fingir. No es algo técnico, amados, es un acto de amor. Es que si entrenamos a nuestros hijos a obedecer, porque es un acto de amor hacia sus padres, eso ellos cuando crezcan y conozcan de la palabra de Dios y yo les vaya enseñando, ¿qué crees que va a pasar en sus corazones? Ellos van a decir, yo ya conozco esa clase de obediencia, porque esa es la manera en la que mi papá o mi mamá me han enseñado a obedecerle. Y yo obedezco a papá y a mamá porque lo amo. Y ellos les va a caer, les va a alumbrar, va a decir, wow, o sea que de la misma manera yo cuando leo su palabra y la obedezco es porque amo a Dios, es un acto de amor hacia Él. Sí, claro, o sea, acuérdate, todo lo que hacemos, todo lo que modelamos en casa, tiene el objetivo y cumple el objetivo de modelar la relación de los creyentes con su Padre Celestial. Si abordáramos la crianza desde esa perspectiva, nos sería más fácil tanto obedecer nosotros como enseñarle a nuestros hijos a obedecer con buena actitud. ¿Qué dice Colosenses 3, verso 14 al 17? Vamos a buscarlo. Quiero que pongas atención en este pasaje, porque no hay palabras que sobren. Aunque los traductores de nuestra Biblia, Reina Valera, Revisión 60, tuvieron mucho cuidado, ¿verdad?, en respetar el español tan romántico que se lee, porque nuestra lengua es romántica, es precioso el español. Cuando uno lee las palabras, uno cree que es como poesía, ¿verdad? Que estos dos hombres, Reina y Valera, se encargaron de buscar palabras poéticas. No, ese era el español que se usaba, ¿verdad? El formal, el español serio. Pero no son solo palabras poéticas. Cada palabra que está en la Biblia, amados, es una traducción literal de lo que el Señor quiso expresar para nosotros. Así es de que no hay palabras de sobra. La palabra de Dios no necesita venir adornada, ¿verdad? Porque viene pura, no necesita algo más.
Por eso el verso 14, quiero que pongas mucha atención. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué tiene que ver esto con la obediencia? Todo que ver, ahorita vas a ver. Resulta que yo tengo que vestirme de amor, dice aquí. Porque el amor es el vínculo perfecto. Pero ¿para qué me quiero vestir de amor? Fíjate que dice el verso 15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora no solo está hablando que yo personalmente tengo que vestirme de amor, sino que además dice que cuando yo me vista de amor, va a haber otra cosa que va a gobernar en nuestro corazón. Ya no habla en singular, o ya no se está enfocando en algo que tú tienes que hacer, que es vestirte de amor. Pablo está hablando esto a una iglesia, a una comunidad, y les está hablando en plural y les está diciendo, cada uno, singular, vístase de amor para que la paz gobierne sobre toda la comunidad. Escucha qué importante es esto. Dice, y sean agradecidos, verso 16. Inmediatamente dice ahora, la palabra de Cristo que more en abundancia en vosotros. Y aquí está la razón de por qué debemos vestirnos de amor. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría. Y luego ya viene cantando con gracia en nuestros corazones, salmos, himnos, cánticos espirituales. Y el verso 17, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Ahora sáltate al 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando el Señor nos pide vestirnos de amor, es para que en tu andar y en tu caminar cristiano, al interactuar con otros creyentes, sean los de tu casa o sean los de tu iglesia local, tú puedas obedecer al Señor y ayudar a otros a obedecer al Señor, pero en un contexto de amor. Porque la obediencia con buena actitud es un acto de amor. No hay mucha ciencia en esto. Por eso al final del pasaje, verso 23 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque aman al Señor, vístanse de amor. Necesitan vestirse de amor para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pregunta, ¿cuál es el objetivo de que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros? ¿Que les demos título de teólogos? ¿O que nuestra iglesia se reconozca como una iglesia obediente? Si no hay palabra de Dios, no hay nada que obedecer. ¿Estás de acuerdo? Por eso es tan peligroso los evangelios falsos. Porque predican media hora y si acaso medio versículo fuera de contexto que no tiene nada que ver con lo que hablaron. Porque dicen, no, es que a la gente hay que hablarle bonito. Sí, yo también les estoy hablando bonito, pero les estoy hablando la palabra. Esa es la diferencia. Si nuestra predicación no expone las verdades del evangelio y su palabra en abundancia, su palabra no va a morar en abundancia en nosotros. Resultado, no va a haber obediencia, porque no hay nada que obedecer. Mete a 100 niños en una habitación y no metas a nadie que sea autoridad ni adulto y no les des reglas. ¿Qué va a pasar?
Pero ¿qué pasa si metes a esos mismos 100 niños y desde que entran les dicen cómo formarse y al entrar, cómo entrar y al sentarse, cómo sentarse y les empiezan a dar todas las instrucciones de comportamiento, las consecuencias de lo que puede suceder si no obedecen y los privilegios que van a obtener si es que obedecen? Y ahí tienes gente que está guiando, que está enseñando, que está modelando, que está exhortando, que está corrigiendo, que está reprendiendo a todos esos niños. ¿Qué va a pasar? Ellos van a escuchar las indicaciones y por lógica las van a obedecer. ¿Cierto? Y todo claro y perfecto. Pero si la palabra de Dios no mora en abundancia en la iglesia, mi pregunta es, ¿qué se va a obedecer? Vamos a estar como el pueblo de Israel en la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y no. ¿Tú crees que Dios está dispuesto a llevar una crianza con su iglesia de esa forma? ¿Él nos va a dejar hacer lo que bien nos parezca? Por supuesto que no. Por eso la palabra debe abundar. Pero ¿cuál es el elemento principal aquí? El amor. Para que obedezcamos con buena actitud. Debe ser el amor lo que nos mueve. Ahora, la segunda cosa es una obediencia completa y esta es la más extensa, ¿verdad? Porque la buena actitud ya es fácil relacionarla. ¿Cuál es la mejor actitud con la que puedo obedecer? Teniendo amor hacia mi autoridad y hacia el Señor. ¿Sale? Autoridad delegada, autoridad absoluta. Vestirme de amor y obedecer por amor y obedecer con amor. Ahora, número 2, ¿cómo es la obediencia completa? ¿Con qué dijimos que estaba relacionada la obediencia completa? Dijimos que es un acto de fe. Fíjate qué impacto, qué interesante. ¿Cómo que la obediencia completa es un acto de fe? Significa obedecer con fe. Y fe es fidelidad, ¿te acuerdas? Tanto obedecer con fe como tener fe para obedecer. Ambas cosas. ¿Sí escuchaste? Obedecer con fe y tener fe para obedecer. Para eso sirve la fe, si tú recuerdas. ¿Vale? Recibimos la fe como un regalo de Dios para poder obedecer. Y cuando obedecemos, tiene que ser con fe también. La obediencia no solo requiere corazón, hermano, a eso me estoy refiriendo. Ay, tuve buena actitud, pero fuimos y lo hicimos y algo dejamos de hacer o algo hicimos mal. ¿Por qué requiero fe para corregir? Porque no solo se requiere corazón, escucha esto, se requiere precisión. A eso nos referimos. ¿Alguna vez como papá has dado la orden, mi amor, lava los trastes, por favor? Y cuando nuestros hijos lavan los trastes, o a nosotros nos pasó, ¿verdad? Vamos y lavamos cubiertos, platos y vasos. Y generalmente a los que no les gusta lavar los platos, ¿qué es lo más chocoso? Las ollas. Sí sabe Orlando de eso. Las ollas. Y entonces venía nuestro papá o vamos como papás. ¿Por qué no lavaste los trastes? Sí los lavé. Faltaron las ollas. Ah, es que no dijiste las ollas. No, pero no dijimos lava los platos. Ah, dijimos lavar los trastes. Y la palabra traste incluye las ollas. Pero los alumnos, los hijos oyen lo que quieren oír. A su conveniencia. La obediencia tiene que ser precisa. Y para eso se requiere fe. Te voy a dar un ejemplo y vamos a ir desglosando el concepto. Yo recuerdo que jugaba fútbol. Hace muchos años, mi papá inscribió o tuvo un equipo de fútbol llanero. Ya les he contado de eso. De esos lugares donde había todo menos pasto. Y cuando llovía y uno llegaba en las mañanas, a las 7:30 de la mañana, así se veía planito, así precioso el campo. Pero nomás uno ponía un pie y te hundías en lodo. Y el balón ya no era balón, se le pegaba el lodo.
Entonces imagínate que pateabas el balón y cada pateada era aventarle lodo a todos, por todos lados, era asqueroso. Y los que saben un poquito de esa clase de fútbol y esa clase de equipos, no me van a dejar mentir. La mayoría de esos jugadores juegan con el corazón, pero la mayoría de ellos les falta precisión, porque son todos remaletas. Corazón no falta. Porque ahí estábamos 7 de la mañana hasta Puente de Vigas, Naucalpan, viviendo aquí. Hasta allá nos parábamos, mi papá y yo, para ir a jugar. A enlodarnos, a sudar, a rasparnos, a jugar con todo el corazón, pero con una precisión para el perro. Porque la mayoría ni le pega bien, la mayoría ya tenemos 20, 30 kilos de más, ya nos duele las rodillas, ¿verdad? Y lo que menos abunda ahí es, como dice un locutor, su majestad el gol. A veces acaban los partidos 0-0. ¿Y cómo te sentías? ¿Todo enlodado, sudado, bañado en mugre? Jugué de corazón, pero precisión nada. Y hermanos, a veces queremos obedecer al Señor y servirle con todo el corazón. Yo no estoy criticando todo el corazón, ya hablamos de eso. Número uno, hay que hacerlo como en actitud, vestirnos de amor, servirle al Señor con amor. Pero escúchame, llegan momentos en que la obediencia no es suficiente hacerlo solo con amor. Malinterpretamos que la Biblia diga es que Dios mira el corazón, no lo de afuera. No, no, espérame. Sí, que estemos feos es otra cosa. Que estemos chaparritos es otra cosa. Que nos sintamos incapaces y lo seamos es otra cosa. Pero al obedecer al Señor, si Él dice, haz esto con precisión, ¿qué tenemos que hacer? Eso con precisión. Yo no sé si tú te das cuenta, pero las cosas que el Señor nos pide, gracias a Dios, ya no son como las cosas que Dios le pedía a un Moisés. Ya no son las cosas que Dios le pedía incluso a un Nehemías, que le pedía a un Elías, que le pedía a un Daniel y a sus 3 amigos. Ya no tenemos que ir a hablar con el presidente del país más poderoso del mundo y desafiarlo y decirle, deja ir a mi pueblo. Ya no. Nos pide cosas sencillas como cierra tu boquita y deja de criticar. Abre tu boquita y di siempre la verdad. Esa es la clase de fortalezas que hoy hay que derribar. Pero es difícil porque hay argumentos en nuestra mente y hay soberbia, altivez en nuestro corazón que no nos deja obedecer. Por eso ese pasaje de 2 Corintios 10 es tan importante. Porque si yo no soy preciso y yo solo invento en mi mente excusas y en mi corazón invento pretextos para no obedecer al pie de la letra, eso es obedecer completo, al pie de la letra. Mi obediencia no va a ser perfecta y mi obediencia no va a ser perfecta porque no tiene precisión. Tú sabes el caso de Saúl. ¿Qué le dijo Dios? Mata a Amalek y destruye todo. Haber obedecido con precisión es haber ido al diccionario y buscar qué significa la palabra todo. Y seguro ahí te vas a encontrar. Así son en los diccionarios, ¿verdad? Referente a la totalidad. O sea, ¿qué significa todo? Todo. ¿Qué hizo Saúl? ¿Obedeció con precisión? No obedeció con precisión. Y así hay otros casos. Ahora pregúntate, ¿cuál es la clave para obedecer con precisión, de manera completa? La fe en su palabra. Por eso dije con fe. La fe debe venir por el oír la palabra. No solo para salvación, amado. Sé que Romanos en ese contexto lo dice que es para salvación. Pero ¿sabes qué? La fe es algo que se desarrolla.
La Biblia habla que nuestra fe debe crecer. ¿Cómo crece la fe? En la medida que obedeces, tu fe crece. En la medida que obedeces con más precisión, tu fe se vuelve más precisa. Voy a decir algo redundante. Tu fe se vuelve más fiel. ¿Sí está claro eso? Porque fe es fidelidad. Por eso dije redundante. Tu fe se vuelve más fiel. Tu fe se vuelve más apegada a su palabra. Ahí está escrito lo que el Señor demanda de nosotros. Entonces el corazón es importante. Qué bueno que tengas un corazón para el Señor y qué bueno que lo ames. Amado, no es suficiente. Necesita haber precisión. Hay mucha gente que ama al Señor, pero ¿cómo es desobediente? ¿Se puede eso? Sí. Nomás si tienes a tus hijos, voltéalos a ver. Te aman muchísimo. Te bailaron cuántos festivales. Te hicieron cuántas cartitas. Te han pedido perdón cuántas veces. Pero ¿son obedientes? No lo son. No lo somos. Nosotros tampoco lo somos. ¿Verdad? Le hacemos nuestras cartitas de amor. Oh, Señor, cuánto te amo. Le llevamos serenata cada domingo a nuestro Dios. Y Dios lo recibe. Es lo más maravilloso. Que Él como un padre amoroso dice, oh, lo recibe. Pero cuando nos dice obedece. Ay. Con precisión. La obediencia bíblica requiere que obedezcamos al pie de la letra, hermanos. Recuérdalo. Anótalo allí. Y ¿sabes qué va a pasar? Que cuando obedezcamos con precisión, entonces va a venir la excelencia. Entonces va a venir una obediencia perfecta, una obediencia excelente, porque estamos haciendo las cosas como el Señor nos las pide. Y cuando empezamos a ser precisos en su palabra y a obedecer al pie de la letra y se desarrolla en nosotros excelencia moral, pero escúchame, no moral humana. La moral en nuestro corazón que tiene que ser restaurada. Es ese pensamiento en nuestra mente como seres humanos, pero ahora como creyentes, como hijos de Dios, donde sabemos que la moral divina, la moral que su palabra trae, porque la ley, recuerda, una de las divisiones de la ley del Antiguo Testamento era también la ley moral, existía la ley moral, y a eso nos referimos. Hermanos, cuando obedecemos con precisión, nuestra moral cambia. Y viene la excelencia moral. Viene lo que dicen otras versiones de la Biblia, entereza de carácter. Y yo no sé si tú sabías, pero la entereza de carácter o la excelencia moral, lo que otros le llaman la virtud, no es nada más que fruto del Espíritu. Es que cada vez más te pareces a Cristo. Y para eso se requiere fe en su palabra. ¿Qué falta este elemento para que esté completo, verdad? Porque decimos, tenemos que obedecer de manera completa. Tenemos que añadir la sabiduría también. No solo el qué vamos a hacer, ni el cuándo, sino el cómo. Porque muchos podemos obedecer y ser muy bíblicos, pero nuestra actitud no es la mejor. ¿Cómo puedo estar seguro que la actitud va a ser la mejor? Siendo sabio, haciéndolo literal, como Dios lo haría. Piénsalo, ¿cuántas cosas como padre y madre tienes que corregir en tu crianza, por ejemplo? ¿Crees tú que en tu crianza bíblica actúas con tus hijos como si Dios estuviera presente allí y Él lo hiciera? Y lo hablo lento porque quiero que lo reflexiones.
¿Representas el carácter de Dios cada vez que crías a tus hijos? Si no lo hacemos, no estamos siendo precisos. Moisés se atrevió una sola vez a obedecer a Dios en su carne. Una. Y eso le valió no entrar a la tierra prometida. El reclamo de Dios fue: no me santificaste delante del pueblo. No me representaste con santidad. Porque tu trabajo, Moisés, es replicar mi carácter. Y yo te dije, háblale a la piedra. Y le pegaste. Eso fue grave. Entonces preguntémonos, ¿obedezco completamente al Señor completamente? ¿Mi obediencia es completa, es precisa, es con fe, basada en su palabra, como lo haría Él? Muchos de nosotros en la época de los 2000, en el año 2000, me acuerdo, salieron unas pulseritas. WWJD. ¿Cuántos se acuerdan? Y ahí las traíamos, ¿verdad? De moda, porque nadie nos acordábamos. ¿Cuántos saben de qué hablo? WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en inglés? Y ahí traíamos la pulserita, según para recordarnos qué haría Jesús en cada situación. Pero al menos yo, que sí tuve una pulserita de What would Jesus do, ni me acordé, era moda. No actuaba como Jesús. Ahí te decían, cómpratela y póntela para que te recuerde cada vez que vayas a pecar. ¿Qué haría Jesús? Nah, no te acuerdas, no te acuerdas. Porque no es moda, tiene que ser con fe, con la palabra de Dios presente en nuestro corazón. Mucha pulserita y poca palabra. Hermanos, incluso en este punto hay un tema importante que también quiero abordar. Sé que es el punto más largo, pero vale la pena. Muchos creyentes durante cierta etapa les abruma la duda de saber cuál es la voluntad de Dios, porque no quieren fallar. Es algo sincero y genuino. Dicen, yo no quiero fallarle a Dios, yo no me quiero equivocar y ser desobediente, ¿verdad? Y es una buena actitud, es correcto. Pero viene un problema mayor cuando ellos se dan cuenta que hay autoridades delegadas puestas por Dios a quienes hay que obedecer. Y es cuando viene el dilema, ¿verdad? La duda se extiende más porque ellos dicen, oye, pero ¿hasta dónde debo obedecer a estas autoridades? Es una pregunta lógica y válida, más en los creyentes inmaduros o más en los creyentes recién nacidos. Es muy común que esta pregunta se dé en sus corazones, ¿va? Puede ser incluso que se hagan esta pregunta por falta de conocimiento bíblico, por ignorancia también. Pero quiero darte tranquilidad. Conforme crecemos en la fe y el conocimiento de Dios, ¿qué crees? Se va desarrollando más y más el discernimiento. Se va desarrollando. Y se va desarrollando la sabiduría. Pero debes asegurarte de estar obedeciendo con fe, completamente, basado en la palabra. Porque si nomás obedeces por obedecer, no se va a desarrollar ni discernimiento ni sabiduría. Así es de que no temas. Pablo en Colosenses 1:9, él dice, yo no voy a dejar de orar por ustedes para que el Señor les conceda y sean llenos de todo conocimiento, de su voluntad. Y luego dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es algo? Si tú quieres madurar, amado, una de las oraciones más maduras que puedes hacer es esta. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Es la mejor oración que puedes hacer si tú te quieres santificar más.
lléname del conocimiento de tu voluntad. Y es ahí donde encuentro mucho el problema, porque hay mucha gente que ama a Dios, tiene el corazón, entiende que Cristo lo compró y que le debe todo a Él, pero se queda allí. Por eso les cuesta obedecer con precisión, porque el corazón no es suficiente. Necesitamos su palabra abundando en nuestro corazón. Cuando te llenes de su palabra, vas a ser lleno del conocimiento de su voluntad. Es sencillo. Y además, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Señor, dame sabiduría, hazme sabio y dame inteligencia. Para esto que acabo de leer, yo lo pueda llevar a cabo de la manera correcta. ¿Y cómo es? Como tú lo harías. Enséñame cómo lo haces tú. Así lo quiero hacer yo también. En esa misma carta, Pablo, pero en el capítulo 2, Colosenses 2, anótalo, léelo en tu casa, del 1 al 10. Colosenses 2, del 1 al 10. Pablo habla y él está diciendo a los creyentes en Colosas, les dice, yo estoy sosteniendo una gran lucha por ustedes, hermanos. Pablo no estaba presente allí, pero qué tremendo es que Pablo estaba luchando por esos hermanos allí. ¿Cómo? Dice, sostengo una gran lucha por ustedes. Y además cita otra iglesia, por los que están en la Odisea también. Es más, dice, estoy sosteniendo una gran lucha por todos aquellos que ni han visto mi rostro. ¿Para qué? ¿Qué estaba luchando Pablo? Dice, para que sean consolados sus corazones. Y vuelve a decir, unidos en amor hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto les digo para que nadie les engañe con palabras persuasivas. O sea, encárgate de saber cuál es su voluntad. Encárgate de conocer a Cristo. Encárgate de conocer, de entender a Cristo también. Encárgate, sí, de tener un corazón correcto de amor, pero encárgate de obedecer preciso, al pie de la letra. Eso no se nos puede olvidar. Por eso en el verso 6 más adelante él dice, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en él, arraigados, sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acción de gracias. Y vuelve a decir, que nadie les engañe con filosofías huecas, con sutilezas, con tradiciones, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo, que nadie les engañe. Porque en Cristo está la plenitud. Si no hay fe en Cristo y conocimiento de su palabra, hermanos, no vamos a poder obedecer completamente. Por eso es un acto de fe. Es precisión, excelencia. No tengas temor de obedecer a la autoridad delegada. Porque si tienes discernimiento, creo que cualquier orden que te den, vas a tener la sabiduría y la inteligencia espiritual para saber que eso sí lo debes obedecer. ¿Por qué? Porque es bíblico. Porque no va en contra de Dios. Porque el parámetro es su palabra. Pero si la palabra de Dios no está morando abundantemente en tu corazón, cuando te digan cosas como, vamos a avalar el aborto, ¿qué vas a decir tú? Sí, pues las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo. ¿Seguro? Y así, con otras cosas que el mundo nos mete. Es solo un tema. Hay muchísimos más. No, mijo, sí puedes tener novia. ¿Sí, seguro? Estaba escuchando un video, un blog, entrevistaban a un hombre de Dios. Yo no sabía, francamente. Dicen que el concepto de noviazgo es nuevo. Se inventó hace 120 años. Apenas. En los 1880s, 1900, se inventó el concepto de noviazgo. No existía. Antes era, ¿te gusta la muchacha? Hombre de palabra, te casas, te comprometes. Ese era el compromiso de antes. El mundo está cambiando, por eso la iglesia tiene que cambiar y adaptarse al mundo.
Bueno, eso están haciendo muchos cristianos. Nadie os engañe, dice Pablo. No tengamos temor de obedecer al Señor ni a las autoridades delegadas, porque el parámetro es su palabra. Amén. Hechos 5:29, ¿te lo sabes? Respondiendo Pedro, ¿qué les dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Obviamente, si una autoridad delegada te pide hacer algo contrario a la Biblia, obviamente no lo hagas. Así de simple es esto. Pero si no tienes discernimiento, no vas a saber diferenciar. Entonces, hermanos, hay tanto que se va desarrollando en mi vida, pero lo que queremos que se vea al obedecer de manera completa es el fruto espiritual. Eso es lo que debe ser una evidencia de que obedecimos al pie de la letra. Si tú no obedeces completamente, con precisión y al pie de la letra, no va a haber fruto. Es así de simple, no va a haber fruto. Siembra unas semillitas de fresas, son quisquillosas. Si tú no las cuidas, ¿se van a dar? No se van a dar. Lo que sea que siembres, maíz, frijol, lo que sea. Y mira que sé porque a mi esposa le gusta sembrar cositas. Y de repente baja muy feliz, ya brotó, ya dio. La estuvo cuidando. Mi hermana Liz también tiene un montón de plantas, se le dan bien bonito. Uno entra a su terraza y se transporta a Xochimilco. Bueno, ya ahorita ya más bien parece el Amazonas, ¿verdad? Está tan lleno ahí de tantas plantas, se ve preciosa. Tiene una mano, mi abuelita Lilia así era, ¿no? Tenía una mano para las plantas, pero no es mano, es cuidado. Es corazón, pero precisión. ¿Están de acuerdo? Si te pasas de agua, ¿qué le pasa a la plantita? Si no le echas agua, ¿qué le pasa? Si le da mucho sol, ¿qué le pasa? Si le da poco sol, ¿qué? Precisión. Lo mismo eres tú. Si una planta requiere ese cuidado, ¿cuánto más tu alma requiere precisión? Y ese mantenimiento lo das tú. Por eso te conviene entender que no es solo tachar, ya hizo todo tal cual se lo pedí. No, tiene que ver con un asunto interno del corazón, porque además esa obediencia, lo veremos dentro de 8 días, implica sujeción, implica sumisión, que son otros conceptos que se añaden. No es lo mismo obediencia, sujeción y sumisión. Entonces no debemos obedecer porque nos lo imponen o porque nos obligan. Y hablaremos de eso el próximo domingo. Y por último, inmediata. Obediencia inmediata. ¿Qué implica? Dijimos, es un acto de confianza. Y esto me fascina porque, hermanos, escucha, es hacerlos con confianza, traducido en sin titubear. No es porque rápido, que quiero verte movidito. No es por eso. Escuche, es inmediato porque hay confianza en el corazón. Y por eso no titubeo y no vacilo. Me encantaba jugar con mis hijos, a treparlos a un mueble alto y alejarme un paso y decirles, aviéntate. Me encantaba. Es algo que hoy ya no, porque me quiebran la espalda. Pero ellos se acuerdan. No sé si es de sus core memories, ¿verdad? Pero es algo que les va a quedar, yo creo, espero que sí, a toda la vida, porque a mí fue hermosísimo. Trepar al bodoque así, cachetón, apenas se paraba y decía, aviéntate. ¿Y qué creen que hacían mis hijos? Al principio. Titubeaban, vacilaban. ¿Por qué? Todo era nuevo para ellos. No voy a ventanear a ninguno de ellos, pero había uno de ellos en especial que en vez de aventarse hacia adelante, se aventaba hacia abajo, o sea, ahí sí, ahí al borde, no así. En vez de aventarse hacia adelante, porque si me hago un paso, era para que se aventara hacia mí, no, se aventaba al piso. Y entonces me asustó mucho porque apenas pude cacharlo. No voy a decir cacharlo ni cacharla, porque si no ya van a sospechar quién. ¿Ah?
Pero uno de ellos y otro de ellos se me aventaba de más, que me caía casi en la cabeza y casi una vez se me voló así y le pude agarrar las piernas. Entonces con él no era uno, eran dos pasos. ¿Ah? Dije uno, no una, y ahí les dejo la duda, ya sabrán. Ya pregúntenles a ellos si se acuerdan. Pero a base de práctica y una tras otra, ¿cuántas veces creen que los dejé caer? Gracias a Dios, ninguna. Ninguna. Entonces, cada vez que yo los subía allí, cuando yo les decía, aviéntate, ¿qué crees que hacían? ¿Crees que dudaban? ¿Tardaban un segundo? ¿Cómo lo hacían? Inmediato. Y esa es la esencia de inmediato. No es la esencia porque te quiero ver movidito. Así feo. No. La persona, yo como hijo de Dios y mis hijos, cuando los entreno, tienen que aprender que la obediencia inmediata tiene que ver con confianza. Tienen que saber que nunca los vamos a dejar caer, así como Dios nunca nos va a dejar caer. Porque obedecer no es fácil, hermano. Obedecer quebrantando tu orgullo, tu ego, tu capa, ¿verdad? De trauma y de inseguridad. O sea, dejar todo eso a un lado y confiar en una persona, porque eso nos pasó. Que nuestro corazón se va volviendo duro y vamos construyendo fortalezas. Y por eso hay gente desobediente. Porque alguien le traumó, porque alguien le hirió, porque alguien le dañó, porque alguien abusó su confianza. Me refiero a una autoridad. Y entonces cuando se le presenta una autoridad nueva, aún en Cristo, trae dudas en su corazón. Y va a cuestionar, por supuesto que va a cuestionar, por supuesto que va a decir, ¿y cómo sé que es Dios y no el hombre? Por supuesto, eso es válido. Pero si hoy entendemos esto tan hermoso, que la obediencia inmediata es porque confiamos que Dios no nos va a avergonzar, que Él no nos va a defraudar, porque ya lo hice con amor, porque lo estoy haciendo con fe basándome en su palabra. No estoy obedeciendo lo que a mí me da la gana, estoy obedeciendo al pie de la letra. ¿Y qué crees? Dios no me va a dejar caer. Te quiero dar solo un ejemplo de esto y aplícalo en cualquier otro. Hay muchas personas que de repente en sus relaciones personales sufren mucho. ¿Sabes por qué? Por desobedientes. Porque dice, la blanda respuesta aquieta la ira. ¿Y cómo hablan las personas? Explosivo. ¿Por qué? Porque hay un argumento, porque hay altivez. ¿Qué dicen? Es que si yo le hablo bajito se me va a trepar a las barbas y va a pensar que me puede pisotear. Ups. ¿Eso es obedecer con fe? No, ¿qué dice la palabra? La blanda respuesta aquieta la ira. Pero es que ya lo hice una vez y no funcionó. Ese no es asunto tuyo, tú estás obedeciendo y estás creyendo con fe. ¿Y qué crees? Hay muchos que obedecieron con fe y nunca vieron la promesa. Lo dice Hebreos capítulo 11. Pero a pesar de ello, Dios es tan hermoso y tan fiel que Él es capaz de obrar para que tú y yo palpemos que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobamos su voluntad? Obedeciendo con fe y obedeciendo inmediatamente. ¿Cuál es ese sentir inmediato? Tengo ansias, quiero experimentar ya la obediencia inmediata. En cuanto yo sepa qué hacer, lo voy a hacer, porque Dios no me va a dejar caer. Porque voy a comprobar que Él no miente, no seré avergonzado. Obedecer de inmediato es hacerlo con solicitud. Es una convicción, no porque alguien te obligó con el cinturón correteándote. Lo hacemos de inmediato porque hay gozo en obedecer. Fíjate qué diferencia.
Y hay gozo en obedecer porque ya sabemos lo que la obediencia produce en nosotros. Ya sabemos los resultados. Sabemos los beneficios que eso va a traer a nuestra vida. Hay otro versículo, dice, confiésense sus ofensas unos a otros. Cuando tú te peleas con alguien, ¿qué hacemos? Argumentos y altivez. Pues yo no le voy a rogar. ¿Sí o no? No, que él me busque. Yo siempre voy de menso. No, no es justo. Argumentos y altivez. Pero ¿qué dice allí? Confiesa la ofensa que le hiciste al otro. Si yo voy y le digo, perdóname, sé que te herí. ¿Te acuerdas? Ya habíamos hablado de eso. Confieso que te fallé, confieso que te defraudé, confieso que me enojé de más, confieso que dije algo hiriente que no debí decir, perdóname. ¿Qué va a decir el otro? ¿A que si yo llego? Ya, perdóname, no se ha sentido. No, esa no es blanda respuesta. Esa no es blanda respuesta. Esa respuesta enciende la ira en el otro. ¿Estás de acuerdo? Si yo hago eso, ¿qué voy a, lo primero, si hago lo correcto, voy a detonar una actitud en el otro de quebrantamiento también, de humildad también. Porque Dios nos conoce, hermanos. Y además Él no miente, Él no nos va a avergonzar, Él no nos va a dejar caer. Y si no funcionó la primera, persiste. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Mantente firme, con fe, persistente, hasta que veas el resultado. Amado, eso es esperanza. Eso es confianza, obedecer inmediato, porque ya quiero ver los resultados que van a venir. Van a venir, eso es inminente. ¿Acaso no es eso maravilloso? Estar plenamente convencido de que se va a producir algo bueno. Mira cómo dice Primera de Pedro 1. Fíjate, Primera de Pedro 1, 13 al 16. ¿Ya están ahí? Por tanto, ceñid los lomos de qué. Fíjate, nuestra mente, ¿verdad? Ahí está el asunto. Ciñan los lomos de su entendimiento, dice Pedro. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mira el 14, qué tremenda verdad. Como hijos que obedientes. No se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sáltate al 22. ¿Qué dice allí? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, obedezco de inmediato porque la obediencia se basa en la confianza de que sus caminos son mejores que los nuestros y Él nunca fallará. Aquí lo acabamos de leer, ¿verdad? Que no nos conformemos a los deseos de antes. Hermano, cuando tú y yo obedecemos como un acto de amor, número uno, aprendimos, ¿verdad? Con la actitud correcta. Número dos, cuando tú y yo obedecemos de manera completa, como un acto de fe, con precisión, basados en su voluntad y en su palabra, y cuando yo obedezco de manera inmediata porque confío en Dios y porque me urge ver resultados en mi vida, puedo decir, hermanos, que estoy creciendo en obediencia perfecta. No es perfecta al 100%, claro que falla, pero es una obediencia que está en perfeccionamiento
Ahora Pablo dijo allí, para que vuestra obediencia sea perfecta, en 2 Corintios, ¿va? Entonces debe ser un ejercicio. ¿Cuál es el ejercicio? Yo llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar todo lo que se quiera revelar. Toda desobediencia la tengo que castigar inmediatamente. Es decir, la tengo que atrapar y la tengo que desechar. ¿Para qué? Para que entonces ahora sí mi obediencia sea perfecta. Hermanos, una pregunta. Y con esta pregunta y un pasaje más me despido. ¿Por qué es bueno obedecer inmediatamente? En este último punto. O sea, es bueno obedecer con buena actitud, es bueno obedecer de manera completa, pero ¿por qué es bueno obedecer de manera inmediata? Si es que entendimos este punto. Medítalo. ¿Por qué es bueno obedecer de manera inmediata? Así, tener el deseo de decir, ya quiero obedecer esto. Si traigo un conflicto con alguien, ya quiero salir de aquí. Es más, ni me quiero quedar a comer porque me urge ir a obedecer. Eso sería válido. Porque me quiero ir a poner a cuentas con tal persona. Quiero llegar con una actitud humilde, mansa y con una palabra suave, ¿verdad? No áspera. Con una palabra blanda en mi corazón. Reconocer que la herí, lo herí, pedirle perdón. ¿Y qué dice ese versículo? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, ¿verdad? Y luego dice el resultado, para que sean sanados. Así actuamos. Y es un punto nada más. Hay muchas más cosas en las cuales nos podemos santificar, pero así somos. Cuando leemos eso digo, ya quiero correr para ir a confesar mi ofensa, para orar y que también nos pidamos perdón, oremos unos por otros y ya yo pueda volverle a hablar, pueda volverlo a ver, pueda estar en paz en mi corazón. No somos así. Ni hablamos. Pensamos que el tiempo cura heridas, eso es mundano. La Biblia no lo dice. Lo que cura heridas es hacer esto. Y a eso me refiero con obedecer completamente, pero además inmediatamente. ¿Por qué es importante obedecer de inmediato? ¿Por qué? Te voy a poner una imagen y te va a dar una pista. ¿Por qué es importante obedecer de manera inmediata? ¿Me la pones? Gracias. Ahí estamos tú y yo, ¿verdad? En el caminar de la vida cristiana. Cuando desobedecemos es porque nos desviamos. Y si estamos desviados del camino, ¿por qué es necesario obedecer de inmediato? Para volver al camino, obviamente. ¿Y qué hay en ese camino? Ese camino, ¿de qué trata ese camino? Porque a los lados se ve hierba, ¿no? ¿Qué representan los lados? El mundo, el pecado, ¿qué más? La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la muerte. Eso representa ir a los lados del camino. No vas a llegar a ninguna parte, pero si vas por el camino correcto, ¿a dónde vas a llegar? Ahora, por eso dice Hebreos 12, corramos la carrera, ¿verdad? Y si tú y yo no salimos del camino, ¿qué hay que hacer? Correr para regresar al camino. Eso es obedecer de manera inmediata. Me urge volver. ¿Por qué, hermanos? Porque la obediencia inmediata nos mantiene alejados del pecado y procura nuestra santidad. ¿Y qué cree que dice Hebreos 12? Que sin santidad, no les oigo, ¿sí conocen? Sin santidad, nadie verá al Señor. Por eso obedezco inmediatamente. No porque voy a hacer enojar a mi mamá. No porque el pastor me va a regañar. No porque la maestra me va a poner un demérito, ¿verdad? O un sellito de burrito. Bueno, eso era antes, creo que ya los prohibieron. ¿Verdad? Creo que sí. Sí, ya. Sí, porque es, ¿cómo le llaman? Violencia, maltrato psicológico. Sí. Bueno, uno que
se forjó en la generación de hierro, no en la de cristal, que tampoco fue bueno, ¿verdad? Por eso, hermanos, si ponemos la mirada en nosotros, nos vamos a enfocar en la carne, en nuestros deseos, en la pasada manera de vivir. Y ya no necesitamos eso. Somos nuevas criaturas. Tenemos que aprender a seguir los nuevos afectos que Dios nos dio. Así es de que en todo lo que tú y yo interactuamos, escúchame, todo lo que tú y yo humanamente hacemos, hay margen de error. Con Dios no sucede eso. Con Él no hay margen de error. Por eso debemos ocuparnos en asegurarnos de estar en su voluntad y obedecer de manera inmediata. ¿Vale? ¿Y por qué no hay margen de error con el Señor? Porque, ¿qué crees? Nuestra vida la vivimos en la base de los méritos de Cristo. Y Él sí vivió de manera perfecta. Por eso no hay margen de error. Él nunca te vas a equivocar si estás verdaderamente en Cristo. Vamos a despedirnos con Hebreos 10. Hebreos 10, 19 al 24. Y ese es mi deseo, hermano, para ti y para tu familia. Que aprendamos que detrás de la famosa obediencia inmediata, completa y de buena gana, había una esencia. No era nada más una lista de asegurarnos, hay una esencia. Es un acto de amor, un acto de fe, un acto de confianza. ¿Cómo no obedecer inmediatamente si confiamos en Dios? Fíjate qué dice Hebreos 10 para irnos ya. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice allí? Libertad para entrar en el lugar santísimo. Y mira qué nos permite hoy entrar al lugar santísimo. Hermano, esto estaba reservado para una persona. Solo el sumo sacerdote podía entrar allí. Pero hoy tú y yo tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Había un velo allí en el templo. Dicen que el velo no era como estas cortinitas. ¿Sabes qué grosor tenía el velo? Dicen que alrededor de 10 centímetros. Esta cortinita, si le cae un gato, se parte en dos. El velo del templo no. Se dice, los historiadores, hay historiadores que escriben respecto al velo, no sé si sabías. No escritos bíblicos, escritos de historiadores, escritos seculares. Que se piensa que si se hubieran puesto dos caballos, uno tirando a un lado y otro al otro lado, tratando de jalar el velo, no se rasgaba. No había fuerza humana que pudiera rasgar el velo se rasgó. Y eso solo lo pudo hacer el Espíritu Santo. Dando a entender, ahora yo desciendo. Ya no va a haber una cortina que se interponga porque fue partida. ¿Sabes qué es lo que fue partido? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el velo. No sé si tú sabías. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cada latigazo con el flagelo romano, los clavos, las coronas de espinas y la espada traspasando su costado, representa que el velo fue partido y eso nos abre camino. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, como dice, acerquémonos. Y aquí yo diría, ¿cómo? Inmediatamente. Entonces cambia el contexto. No sé si te das cuenta. Y no solo inmediatamente, dice confiadamente, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y ahora sí dice nuestra responsabilidad. Esto es obediencia, hermanos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos.
Señor, gracias te damos por tu palabra y porque nos instruyes respecto a lo que es la obediencia, Señor. Lo entendíamos de una manera muy básica. Pensar que solamente es, Señor, hacerlo de inmediato, completo y de buena gana. Señor, hoy vemos que hay algo más profundo en estos tres aspectos. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que debe ser un acto de amor hacia ti, porque tú nos amaste primero. Y por eso la obediencia es un privilegio, Señor, porque no todos te pueden amar, solo tus hijos. Solo como hijos podemos amarte en respuesta al amor que tuviste primero por nosotros. Y entendiéndolo así, Señor, quiero la obediencia. Anhelo la obediencia, porque eso implica que te amo y eso implica, Señor, que te puedo mostrar gratitud, te puedo mostrar honra. Señor, hoy entiendo perfecto que no es a través de mis méritos ni de mi esfuerzo humano, porque tampoco podría. Entiendo que al ser de manera completa no solo es un acto de amor, es un acto de fe, porque debe estar basado en tu palabra. Y enséñame a ser preciso. Enséñame a escudriñar tu palabra tan profundo, Señor, que no me pierda ningún detalle en cómo debo obedecerte. Y aún eso, Señor, es dado y otorgado por la gracia de tu Hijo Jesús. Porque en mi capacidad humana, intelectual, no podría yo hacerlo. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría e inteligencia espiritual para poderlo lograr. Y gracias, Señor, por ayudarnos a entender que la obediencia inmediata, Señor, no solo es porque te gustan las cosas rápido, porque no es así, Señor. Tus procesos en nuestra vida son largos, son lentos, Señor, porque deben estar bien hechos. Y somos a veces nosotros los que nos desesperamos, los que queremos que sea rápido, sin siquiera entender cuál es la esencia de la inmediatez, de la premura, de la urgencia, de la solicitud. Perdónanos, Señor, porque hoy hemos entendido que es porque hay confianza en nuestro corazón, porque confiamos en ti, porque estamos desesperados por comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta. Ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento respecto a la obediencia. Gracias, Señor, te doy por tu palabra que nos alumbra y que nos va a ayudar a cada día, Señor, ser más y más obedientes. Esa es nuestra oración, parecernos más a tu Hijo Jesús. Y por eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén y amén.